está aquí, tan cierto como el jardín. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. En el desierto se oye del Bautista la voz: preparad el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos y verán la salvación de Dios. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. En el desierto se oye del Bautista la voz: valles serán rellenados, los montes serán rebajados. Hagan rectos sus senderos y verán la salvación de Dios. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina con la que inauguramos otra vez este encuentro con todos ustedes para reflexionar la palabra de Dios, alimentarnos de ella, fortalecer nuestra fe y buscar la manera de ir poniendo en práctica lo que hace que seamos verdaderos seguidores del Señor Jesús. Es momento de cerrar todo lo que haya a nuestro alrededor, toda la cotidianidad que traemos, el ruido de la semana de trabajo, y realmente aislarnos, ponernos en soledad para encontrarnos con el Señor en un momento de oración para reflexionar su palabra y descubrir qué nos dice a través de su mensaje. Vamos a iniciar en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro y consuelo y esperanza nuestra, tú que nos has prometido el reino y la vida eterna a tu lado, te pedimos que esta noche en la que nos hemos reunido para adentrarnos a tu palabra, concédenos la gracia de prepararnos a tu llegada,
que podamos convertir nuestra vida en obras buenas para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a escuchar el Evangelio que corresponde al segundo domingo del tiempo de Adviento, que es el Evangelio según San Lucas, del capítulo 3, versículos 1 al 6. Escuchemos el Evangelio. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, Poncio Pilato gobernaba Judea, Herodes gobernaba como tetrarca de Galilea, su hermano Felipe como tetrarca de las regiones de Iturea, Traconite y Lisania, como el tetrarca de Abilinia. Cuando era Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, le llegó a Juan, hijo de Zacarías, la palabra de Dios mientras estaba en el desierto. Entonces, él atravesó toda la región alrededor del río Jordán, anunciando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, así como ha sido escrito en el libro de las palabras de Isaías. El profeta está gritando en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado y todo monte y colina serán aplanados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que estamos reflexionando el próximo domingo será la de Lucas 3, 1, 6. Pueden sacar su Biblia o tomar su Biblia y leer este pasaje. Recuerden que vamos a escucharlo en diferentes interpretaciones. Sebastián. ¿Sí? ¿Tienes otro texto para compartirnos? Sí, vamos a escuchar nuevamente el texto del Evangelio, ahora que va a ser tomado en la de Biblia de América. El año 15, vamos a escuchar el mismo Evangelio. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, rey de Galilea, su hermano Filipo, rey de Iturea y de la región Traconite y Lisanias, rey de Abilene, en tiempos de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. Todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán y los desnivelados se rectificarán, y todos verán la salvación de Dios. Gracias. Gloria Mario al Señor continúa Jesús. con la reflexión de esta lectura. ¿Qué nos dice? Ok. En esta lectura, en este evangelio que estamos escuchando en este segundo domingo del tiempo de Adviento,
Primeramente que nada, sabemos que el Adviento se divide en dos partes. La primera parte es la invitación que nos hace el evangelista San Lucas a ir a una conversión, preparar nuestro corazón desde esta conversión, que estamos llamados a arrepentirnos de todos nuestros pecados y sobre todo prepararnos para esta segunda parte a la que nos va a invitar el Evangelio el tiempo de Adviento a partir del tercer domingo. En este segundo domingo en el que cerramos esta primera etapa, vamos a encontrar aspectos muy interesantes en este Evangelio. Primeramente que nada encontramos que nos habla sobre una genealogía y también menciona algunos reyes, algunos patriarcas. Por ejemplo, tenemos a César Tiberio, a Poncio Pilato, a Herodes, a Filipo, y ciertamente a lo mejor estos nombres nos van a resonar un poco familiarizados porque los hemos escuchado o los escuchamos posiblemente con frecuencia en tiempos significativos, como lo puede ser en este tiempo de Adviento, como lo puede ser en el tiempo de Cuaresma, cuando se habla sobre estos personajes. Pero aquí la centralidad de este Evangelio, o el personaje central, es sobre todo Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Juan el Bautista es el que es el anunciador, el que prepara el camino del Señor. Entonces, Juan el Bautista es el que viene pues del desierto, es el que se encuentra en este desierto en el que vamos a ir. También nosotros somos llamados a adentrarnos a un desierto en el que vamos a encontrar un desierto, podríamos decir, de alguna manera, no tanto situarlo en un desierto e irnos como a la frontera del país y decir, pues ese es el único desierto, no, sino el desierto en el que también nosotros habitamos, es ese desierto que a veces tenemos en nuestra misma vida, es ese desierto en el que nos adentramos y experimentamos no solo la sequedad, experimentamos algunas otras situaciones, experimentamos la soledad, el hambre, la tristeza, el frío, muchas otras cosas que se pueden ir viviendo dentro de un desierto como tal. Pero aquí también encontramos que en la centralidad de este evangelio nos remite sobre todo a unas palabras del profeta Isaías. Dice, ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Estas palabras nos van a remitir sobre todo, como lo mencionaba, al profeta Isaías, para hacer referencia al tronco de Jesé. Dice, es un tronco que saldrá o que brotará, y este tronco haciendo referencia sobre todo al Señor Jesús. Al Señor Jesús que el profeta Isaías ya predestinaba, ya anunciaba que vendría el Salvador, aquel que salvaría a su pueblo, aquel que le traería la esperanza. Entonces, regresando a esta parte de por qué nos habla de una voz que resuena en el desierto, ciertamente nos sitúa sobre todo en Juan el Bautista, pero no necesariamente vamos a tomarlo como una metáfora también, porque cuando se hablaba de que esta voz que resuena en el desierto, preparen el camino, hagan rectos sus senderos, el evangelista San Lucas sabemos que siempre está conformado, sobre todo citando siempre al Antiguo Testamento, y al hacer referencia a esto es porque cuando, como lo mencionábamos al principio, cuando asistía un patriarca, un rey, a visitar alguno de los pueblos, lo que se le pedía a toda la gente era que allanaran estos caminos, es decir, limpiar estos caminos, limpiar las veredas, rellenar los baches. ¿Por qué? Porque vendría un personaje importante. Por ello es que ahora se nos habla de esta forma, a nosotros a través de este evangelio. Esta voz que va resonando en el desierto nos va invitando a preparar el camino del Señor, como cuando lo hacían en el pasado. Así también nosotros estamos llamados a, de alguna manera, pues a ir sobre este valle
y sobre las montañas y las colinas, y sobre todo es adentrarnos en estos espacios y que preparemos también nosotros esos baches que vamos teniendo en la vida, eh, sobre todo allanando de alguna manera, allanando los caminos, porque es la preparación que nos está llevando o nos va a llevar a este encuentro del nacimiento del Hijo de Dios. Por ello es importante que vayamos rescatando estos signos importantes dentro de este Evangelio. Gracias. Reconstruyendo un poco el texto, nos damos cuenta que, igual como ya decía aquí el hermano Mario, pues encontramos personajes importantes, ¿sí? Nos podemos preguntar, según el relato, en qué año se contextualiza el texto. Pues nos dice que es en el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Hay un contexto histórico de fondo, ¿sí? No perdamos de vista esto, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de las autoridades que se nombran? Bueno, pues decíamos que es el emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes, que es rey de Galilea. Los gobernadores están presentes ahí en ese texto. Y aquí también llama la atención, nos podemos preguntar, ¿a quién dirige su palabra Dios? Pues le dirige nada más y nada menos a Juan. A Juan, que después lo vamos a conocer como el Bautista. ¿Y de quién es hijo? Es hijo de Zacarías, ¿sí? De Zacarías, que también pertenece a un cuerpo de personajes importantes de su tiempo. ¿Y cuál es la región que recorría Juan? Pues Lucas nos hace énfasis que estaba presente en el desierto. En el desierto. ¿Y qué anuncia Juan el Bautista en su paso por estos lugares? Es un anuncio de conversión, de regresar en el camino, de emparejar el camino que a veces está lleno de baches, ¿sí? Emparejarlo. ¿Para qué? Para que esté preparado ese camino ante la llegada de alguien. Y ese alguien, bien sabemos, es Jesús de Nazaret. Bien, en estos textos, en el segundo domingo del Adviento y también en el primero, y escuchamos, está presente un profeta. El profeta que aparece en el texto de Lucas es el profeta Isaías, ¿sí? Y el mensaje central de esta cita es, como ya les decía, pues es de allanar el camino, de que todo esté bien preparado el camino ante la llegada del Mesías. Y una voz que grita en el desierto. Ese desierto puede ser nuestros corazones, puede ser nuestra familia y puede ser nuestra sociedad. Entonces, hay que preparar, ¿sí? Ese es como ir reconstruyendo el texto. Gracias. Ahora vamos a meditar este texto. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué me dice a mí? Y para eso les invito a ir reflexionando algunas preguntas que queden para que las vayan ustedes respondiendo durante esta noche, durante el día de mañana, hasta el domingo, que celebremos el segundo domingo de Adviento. Me da alegría el pensar que Jesucristo es un personaje que pertenece a nuestro mundo, a nuestra historia. Le doy gracias. Creo en la fuerza de la palabra de Dios para cambiarme. Estoy convencido de que si no cambio es porque yo no quiero cambiar. Dejo que la palabra de Dios se convierta en carne de mi carne y vida de mi vida. Comprendo que Dios tiene un plan de salvación que nos incluye a todos. ¿Qué significa para mí la salvación? Busco a través de mi vida diaria la salvación.
entiendo que Cristo, por lo tanto, que me dice a mí la frase, preparen el camino del Señor. Este camino que debo preparar es mi vida, mi familia, mi comunidad. ¿Qué otra cosa incluyo? Vivo como protagonista de esta historia de la salvación que Dios pensó desde toda la eternidad. ¿Cómo comunico la salvación de Dios? ¿Lo hago desde la alegría del Evangelio? Recuerden que el tiempo de Adviento es un tiempo que tiene que ir produciendo alegría en nosotros, la alegría de que nace el Hijo de Dios en nuestra historia. Estas preguntas se quedan para que ustedes las puedan ir reflexionando. Y vamos a entrar en un momento de oración. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos ante esta palabra que nos ha regalado? Preparen el camino del Señor, en donde nos indica que la historia de su Hijo no es una historia creada, sino real, porque hay personajes que aparecen en la historia de la salvación. Cada quien haga un momento de oración y eleve sus intenciones al Señor. ¿Qué le pides el día de hoy? ¿De qué le das gracias? ¿Qué necesitas que el Señor haga por ti? ¿Qué crees que Él puede hacer por ti? Y voy a invitarlos a que juntos pues vayamos como proclamando esta oración, elevándola al Señor. Desde donde tú estás, con tu corazón, en voz alta, como lo quieras hacer y puedas, vamos juntos a proclamar. Con voz de amigos, Señor, nos llamas en tu evangelio a preparar tus caminos y a allanar nuestros senderos. Hay en nuestro corazón montes altos y soberbios, valles de gran depresión, de pereza y desaliento, como Dios y Salvador. Tú sales a nuestro encuentro, vienes cargado de abrazos, flores y vestidos nuevos. Solo deseas, Señor, que volvamos del destierro, que rompamos las cadenas y venzamos nuestros miedos. La luz de la salvación traes con tu nacimiento. Eres, Señor, hecho niño, el Salvador de tu pueblo. Cambia en floridos jardines nuestros áridos desiertos. Siembra semillas de paz y de amor en nuestros huertos. Ven, Señor, que te esperamos. Sin tu luz estamos ciegos, sin libertad esclavos. Contigo se está en el cielo. Vamos a interiorizar ahora la palabra de Dios que hemos escuchado. Y los invito a que reconstruyamos el texto, sigamos lo que hemos reflexionado hasta este momento y lo hagamos con este canto que nos habla acerca de este evangelio de Lucas 3. Preparen el camino del Señor. De Caifás y de Anás, Dios nos envió un testigo de la luz. Se llamó Juan y vino a proclamar bautismo, conversión y rectitud. Tú eres el Mesías, un profeta,
algunos le fueron a preguntar, y citando Isaías les contesta: soy voz que en el desierto oyen gritar. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. Toda colina se rebajará, todo barranco será rellenado, lo que es torcido recto al fin será, y lo áspero verán que se hace llano. ¿Por qué bautizas si no eres Mesías?, preguntan al bautista otra vez. Yo solo ahora bautizo con el agua, va a ser que viene el fuego, lo va a hacer. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. Así como el bautista en el desierto, llamando a la sincera conversión, queremos esperar al buen maestro, venos Señor a nuestro corazón. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. Preparen el camino del Señor y hagan rectos todos sus senderos. ¿A qué nos comprometemos el día de hoy? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué obra voy a realizar que transmita la buena noticia de la salvación? Algo que pueda hacer por el bien de todos. Recuerden que es importante que después de escuchar la palabra de Dios hagamos un compromiso. Llevarle alegría, entusiasmo, animar a alguien que esté entristecido para que prepare el camino del Señor, para que se prepare a la venida de Jesucristo histórico entre nosotros. Cada quien realice su compromiso para que lo viva a partir de hoy, durante toda esta semana, y así ir mostrando que preparamos el camino del Señor. Vamos a concluir con la oración final. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración que nos has permitido estar en. Te pedimos que nos acompañes durante estos días, que podamos allanar todo aquellos obstáculos, aquellos miedos que entorpecen tu llegada entre nosotros. Pedimos que nos ayudes, ¿verdad?, a allanar el camino de este mundo también que necesita justicia, que necesita integridad, que necesita reconocernos hermanos, miembros de una sola familia. Pedimos, Dios Padre de bondad, que entres, que penetres en nosotros tu Santo Espíritu, para que podamos allanar tu sendero. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Pues muchas gracias por participar en este momento de oración. Gracias Padre Sebastián. Gracias Padre Javier Solís, que haces posible que hagamos esta transmisión. Gracias a todos ustedes que participan. Estaremos revisando qué necesitamos mejorar, pero tengan la certeza que cada 8 días aquí nos vamos a encontrar con nosotros 3 o con 2 o con 1, pero siempre con el entusiasmo de querer compartir con ustedes la palabra del Señor, nuestra fe y el entusiasmo por ir construyendo el reino de Dios en nuestra historia, como lo hizo el Señor Jesús. Muchísimas gracias y nos despedimos dando la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Terminamos con el canto final. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Anunciaron la llegada del Señor. Por las calles, por las plazas, la esperanza floreció. Viene el Mesías, viene el Señor.